Que Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión online. Estamos preparados para recibir palabra de Dios. Yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en la epístola que Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 1. Hemos empezado ya hace un par de semanas esta serie y estamos contentos por todo lo que Dios viene hablando a nuestras vidas y expectantes por todo lo que va a hablar a lo largo de esta serie. Vamos a aprender mucho y nuestra vida va a ser transformada, porque esto es lo que sucede cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. Tiene poder para edificar nuestras vidas espirituales. Así que abrí tu corazón y prepárate para recibir la palabra de Dios. Estamos estudiando el pasaje que va desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Lo hemos leído varias veces y vamos versículo por versículo. La última predicación hemos llegado hasta el versículo 6. Y hoy vamos a estudiar los versículos 7 y 8. Pero una vez que explique los versículos 7 y 8, vamos a volver al versículo 3. Y del versículo 3 al versículo 8 vamos a sacar algunos principios generales para nuestra vida espiritual y para nuestra relación con la iglesia local. Lo primero que quiero hacer es leer los versículos del 3 al 8. Así que te invito a que abras tu Biblia, si no lo hiciste, Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 8, y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, encomendamos este mensaje ante tu presencia y nos presentamos nosotros también, encomendamos nuestra vida a tus manos para que tú puedas obrar en nosotros. Dios, no queremos seguir siendo los mismos después de escuchar este mensaje. Queremos que nuestra vida sea transformada a través del conocimiento de tu palabra. Señor, que esta palabra que es poderosa, que es como espada de dos filos, que corta, que penetra, que pueda derribar también en nuestra mente todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad. Si hay en nosotros, Señor, un conocimiento equivocado, erróneo, un prejuicio o un concepto mal formado de nuestra propia opinión, de nuestra propia cosmovisión, que tu palabra traiga luz y claridad y derribe todos estos argumentos. Que tu palabra se imponga en nuestras vidas y sea lumbrera a nuestro caminar. Abre nuestros ojos con entendimiento, Dios, para que nosotros podamos conocer tu verdad y a través de la verdad poder ser libre. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cuando uno lee la epístola que Pablo le escribe a los filipenses, puede notar rápidamente el mutuo afecto que había entre ellos. Más nosotros, Sanidad para las Naciones, que veníamos estudiando Primera de Corintios y Segunda de Corintios, podemos percibir todavía el contraste con mayor nitidez que hay entre la relación que había por parte de los corintios hacia Pablo y la relación que hay entre Pablo y los filipenses. Pablo amaba a los corintios y amaba a los filipenses, pero la relación no era recíproca y hay un abismo de diferencia entre el ambiente que se respira en Primera y Segunda de Corintios y el ambiente que se respira en la epístola que Pablo le escribe a los filipenses. Hay un afecto mutuo, hay una amistad que ha sido forjada en Cristo durante años. Nosotros encontramos declaraciones de afecto en muchas partes de esta epístola. La hemos visto en este pasaje que nosotros leímos
y quiero que volvamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 para ir notando alguna de estas expresiones. Fíjense que Pablo dice, cuando habla de los filipenses, va a la presencia de Dios, ora por ellos y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Fíjate el ambiente que hay en la oración. Pablo está rogando, siempre dando gracias a Dios por ello, y lo hace con gozo cuando se acuerda de sus amigos. Fíjense el versículo 7 y el versículo 8, que son los dos versículos que hoy vamos a estar explicando en detalle. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense que Pablo dice: por cuanto os tengo en el corazón. Y ustedes son participantes conmigo de la gracia. Y yo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Ahora vemos también Filipenses capítulo 4, versículo 1. Fíjense de qué manera Pablo se refiere a ellos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense que repite 2 veces la palabra amados, y que también los llama a ellos deseados, y que también habla de ellos como su gozo, y también se refiere a los filipenses como su corona, corona mía. Hermanos míos, deseados y gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. En el capítulo 4 vemos cómo Pablo recibe con agrado y con agradecimiento la ofrenda que los filipenses le habían enviado junto con el hermano Epafrodito. Y Pablo recuerda esta disposición constante de los filipenses por ayudarlo en el ministerio, cuando en los versículos 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo dice: ustedes fueron los que estuvieron desde el principio. Fueron los únicos que me enviaron y lo hicieron una y otra vez para mis necesidades. Y fíjate lo que dice el capítulo 4, versículos 18 y 19. Cuando Pablo se refiere a la ofrenda que los filipenses le habían enviado, ahora, cuando él estaba preso en Roma. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El versículo 19 es donde, en este contexto donde Pablo escribe este versículo tan conocido para nosotros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Leemos estos versículos para que nosotros podamos respirar también el ambiente que se respiraba en la relación que había entre Pablo y los filipenses. Es una carta entre amigos. Y Pablo muestra continuamente el afecto que él siente por ellos. Y en el versículo 7 del capítulo 1, él justifica este sentir. Por eso le dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y de aquí viene el título de este mensaje. El título es: no seas injusto con tu iglesia local. No seas injusto. Eso es lo que Pablo quería. Eso es lo que Pablo quería lograr. No ser injusto. Pablo dice: es justo que yo sienta este amor, es justo que yo sienta este gozo, es justo que yo sienta este compañerismo con ellos, y esto que siento, esta disposición en mi corazón, es justa, es lo correcto, es lo que se debe sentir. Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón.
Cuando Pablo habla de la palabra justo en el idioma griego, habla de algo que es justo y recto y que conlleva la idea de obligación. Esto es lo que yo tengo que sentir por ustedes. Pablo dice, estaría pecando si yo no sentiría esto, lo que siento por todos vosotros. Y cuando hablamos de sentir, este sentir, la palabra habla de desarrollar una mentalidad, es como tenerlo siempre en la mente, en el pensamiento, y desarrollar una buena disposición para servir a las personas. Entonces Pablo, cuando habla de este justo sentir, está hablando de este amor que él siente y de esta disposición para bendecir a la iglesia de Filipos. Entonces, ¿por qué Pablo tenía este sentir por la iglesia? Bueno, por varias razones, y algunas de ellas nosotros las mencionamos en la predicación pasada, que tenés el video para poder después verlo y poder repasar, para poder ir conectando cada predicación. Pero Pablo agradece a Dios. Recordemos que esta sección es la oración de agradecimiento que Pablo hace por los filipenses, y en la próxima predicación vamos a ver cuáles son los pedidos también que Pablo hace a Dios por los filipenses. Y aquí Pablo habló de que él cuando oraba daba gracias a Dios por cada uno de ellos y se acordaba de ellos con gozo. ¿Por qué? Porque se acordaba de cómo la iglesia había participado de forma constante en la extensión del Evangelio. Esa era la meta más alta de Pablo, extender el Evangelio. Él se esforzaba por esto, extender y predicar el nombre de Cristo, donde Cristo no ha sido predicado. Y la iglesia de los filipenses era una iglesia que estaba también comprometida juntamente con Pablo. Por esto mantenían esta comunión. Él en el versículo 5, él agradece por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense que Pablo habla de la comunión en el Evangelio. Yo agradezco, le doy gracias a Dios, me acuerdo de ustedes con gozo por vuestra comunión desde el primer día hasta ahora. Ese es el versículo 5 y es la forma general en la cual la iglesia de Filipo estaba comprometida en la extensión del Evangelio. ¿Cómo estaban comprometidos? Como hablábamos en el hablar el Evangelio, en el vivir el Evangelio y en el dar para el Evangelio. Ahora Pablo también se refiere al apoyo particular que los filipenses habían dado a su ministerio en esta tarea de extender el Evangelio, y lo hace en el versículo 7, cuando dice lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjense que en el versículo 5, Pablo habla de vuestra comunión en el Evangelio. Y en el versículo 7, Pablo dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia. La palabra comunión tiene que ver con participar, tener una participación en común, en una tarea. Y hace referencia a la participación que la iglesia tenía por extender el Evangelio. Tenemos comunión, tenemos algo en común, participamos en extender el Evangelio. Y aquí en el versículo 7 habla de que ellos son participantes con él de la gracia. Así que la iglesia de Filipo era una iglesia comprometida en la extensión del Evangelio. Lo hacían de forma general y también ayudaron a Pablo en esta tarea. Y Pablo dice, ustedes participaron conmigo ¿en dónde? En mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Cuando Pablo se refiere a las prisiones, se está refiriendo de forma particular a la prisión que él estaba llevando adelante o que estaba viviendo en el momento en que él escribe la carta. Él estaba prisionero en Roma. Él estaba en una prisión domiciliaria, es cierto, pero lo más probable es que aún en la prisión domiciliaria él estuviera encadenado. El estar sin cadena se reservaba para muy pocas personas. Así que probablemente Pablo está encadenado, está custodiado por soldados romanos, está privado de su libertad y los filipenses estaban a su lado. No lo habían dejado solo, no lo habían desamparado, sino que enviaron a Epafrodito con una ofrenda abundante para suplir todas sus necesidades.
Y Pablo entendía esta ayuda como una ayuda de extensión del Evangelio, porque Pablo sabía que estaba preso en ese lugar por predicar el Evangelio. Y como vamos a ver más adelante, Pablo sabía que Dios había permitido que él esté preso, que Dios lo había puesto en ese lugar, porque la tarea de Pablo era defender el Evangelio. Según la perspectiva de Pablo, no era Pablo el que estaba siendo acusado, era el Evangelio que estaba siendo acusado. Y Pablo dice, en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Los filipenses participaron en sus prisiones porque le enviaron ayuda y le enviaron al hermano Epafrodito para que supla sus necesidades. Y también participaron con él en esta defensa y confirmación del Evangelio. Defensa y confirmación. Esa es la tarea de la iglesia, defender y confirmar el Evangelio. La palabra defensa viene de la palabra griega apología, ¿sí? Tiene que ver con defender al Evangelio de las acusaciones que se habían hecho. Este es el llamado que nosotros tenemos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Esta es la palabra apología. Para presentar defensa, ¿de qué manera? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es nuestro llamado como cristianos. Es a prepararnos en las Escrituras para poder defender el Evangelio ante todo aquel que demande razón. Hay una razón de la esperanza que hay en nosotros. No solamente qué creemos, sino por qué creemos lo que creemos. Y hacerlo con mansedumbre y con reverencia, pero estar siempre preparados. Pablo estaba para practicar esto, la defensa del Evangelio. Cuando Pablo se refiere a sus prisiones, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 17, donde vuelve a usar la palabra apología o defensa, dice, pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, cuando vos lees el contexto, te vas a dar cuenta que cuando Pablo dice estoy puesto en la cárcel, estoy puesto en prisión, estoy puesto en cadenas. Pablo ve que Dios permitió y Dios lo puso en ese contexto para que él pudiera predicar la palabra a lugares donde antes la palabra no había llegado. Como al pretorio romano es la guardia, la élite de la guardia del César, a la casa misma del César. Y aún Dios permite esto y hace que otros hermanos cobren valor al ver lo que Pablo está sufriendo para él seguir predicando el Evangelio. Y él sabe que está puesto para defender el Evangelio de las acusaciones que se estaban levantando en su contra. Así que Pablo dice, para la defensa y la confirmación. La defensa es defenderlo de las acusaciones y la confirmación es hablar positivamente de lo que es el Evangelio. Por así decirlo, podríamos decir que Pablo estaba diciendo, yo estoy para mostrar lo que el Evangelio no es, o defenderlo de las falsas acusaciones y proclamar lo que el Evangelio es. Y Pablo había visto que la iglesia de los filipenses estuvieron con ellos continuamente, en las prisiones, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo vuelve a hablar de la gracia. Ustedes son participantes de la gracia. La gracia puede significar, como nosotros hemos visto, la salvación, o en este contexto, el significado más específico puede estar también referido al predicar a Cristo como gracia. Si ustedes son participantes, fíjense que dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes de la gracia. Si esta gracia era predicar a Cristo, y no solamente predicar, sino también experimentar sufrimientos por la causa de Cristo. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde él dice, porque a vosotros os es concedido. A causa de Cristo, la pregunta es ¿quién concede? Es Dios. El que concede a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es llamativo porque así como en la epístola que Pablo escribe a los filipenses,
el gozo es un tema que se repite con frecuencia, también lo es el sufrimiento por la causa de Cristo. Y parece paradójico, pero uno encuentra el significado de esta paradoja de un hombre que está preso por la causa del Evangelio, una iglesia que está sufriendo por el Evangelio, pero una epístola que se concibe en un ambiente de gozo y de descanso en la presencia de Dios, sabiendo que Dios está usando todo esto para que su Evangelio siga avanzando y siga creciendo. Así que Pablo en el versículo 7 defiende por qué es justo el afecto que él siente por los filipenses. Y en el versículo 8 afirma este afecto a través de un juramento. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no deja ninguna duda acerca de su afecto, acerca de lo que él siente por la iglesia. Es tan serio y tan veraz este sentir, esta disposición que hay en él, que él llama a Dios como testigo. Él llama a Dios como testigo porque es Dios quien conoce su corazón mejor que nadie. Y pone a Dios como testigo para que los filipenses sepan que el amor que él siente no es un amor simplemente de palabras, sino que hay una disposición a gastarse todo por amor a ellos, para que ellos puedan conocer más del Señor y puedan crecer. Es interesante porque en el idioma griego no aparece la palabra amor cuando habla de el entrañable amor de Jesucristo, sino que se incluye ahí porque la palabra griega habla de literalmente las entrañas de Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, fíjense, dice con el entrañable amor de Jesucristo. En el griego dice con las entrañas de Jesucristo. Y esa era una palabra típica que se usaba una vez sola, se utiliza esa palabra griega para referirse realmente a los órganos internos, como pueden ser las entrañas o las tripas, una vez sola, para hablar literalmente del órgano. Después se usa de forma metafórica para hablar del amor. Era la manera que tenían de expresarse. Para nosotros nos suena extraño, pero si le agregamos la palabra amor, entendemos ahí el significado. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor, desde mis entrañas. Pero dice, no es mi amor, sino con el entrañable amor de Jesucristo, ¿sí? Un amor compasivo y un amor abnegado. Pablo amaba a la iglesia y creía que era injusto sentir otra cosa. Por eso es que él escribe el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y ahora tratemos de meditar nosotros por un momento y pensar qué lugar ocupa en nuestra vida la iglesia local. Pablo dice, es justo que sienta esto por ustedes. Y yo llamo a Dios como testigo para decirle cuánto yo los amo. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo y los llevo en el corazón. Para Pablo la iglesia local no le era indiferente. Pablo amaba a la iglesia como Cristo la ama. Y eso nos lleva a tratar de mirarnos a nosotros en el espejo de la palabra y de preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la iglesia local en mi vida? ¿Qué lugar ocupa? Entendiendo que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia son los miembros. ¿Qué lugar ocupa en mi vida los miembros de mi iglesia, de mi familia espiritual? ¿Qué prioridad tiene la iglesia en mi vida, en mi tiempo, en mis decisiones? Pablo dice la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida, de la abundancia del corazón a la boca, que del corazón salen los pensamientos, las intenciones, las acciones, todo nace del corazón. Y Pablo dice, yo tengo a la iglesia en mi corazón. Y todo lo que Pablo hacía era para la edificación de la iglesia. Amaba a los hermanos, a los tesalonicenses le dice, yo oro de noche y de día con gran insistencia para poder volver a verles el rostro.
Ese era el deseo que Pablo tenía. Ahora, ¿podemos sentirnos nosotros reflejados en eso? ¿Podemos nosotros escribir este mismo versículo sin tener que incurrir en una mentira? ¿Qué lugar ocupa la iglesia local en nuestras vidas? Y a veces somos injustos con nuestra iglesia local, somos injustos con nuestros hermanos, somos injustos con el resto de los miembros, porque la iglesia local está relegada en nuestra vida, en nuestra agenda. La hemos desatendido para atender nuestros propios asuntos, porque hemos asistido muchas veces a la iglesia no para buscar el bien de los demás, no para tener comunión con los hermanos, sino para ir a buscar nuestras propias bendiciones individuales. Por eso es que a muchos, o por lo menos a algunos, le ha venido como anillo al dedo esto de las reuniones online. Porque ya tengo la palabra que quiero y no necesito tener ese mal necesario de tener que ir a ver a otras personas. Ya puedo estar yo, prendo el celular, la computadora, ahí me conecto a YouTube, recibo la palabra, soy yo, Dios, y el predicador me predica a mí solo y listo. Sin embargo, ese no era el sentir de Pablo. Y yo quiero, a través de estos versículos del 3 al 8 de Filipenses capítulo 1, y de forma panorámica, porque son versículos que hemos estado estudiando en estas semanas, quiero brindarte por lo menos cinco maneras o 5 hábitos que van a ayudarte a forjar esta clase de relación que Pablo tenía con la iglesia local. ¿Por qué Pablo sentía esto, esa disposición? Y volvemos a lo mismo. El sentir al cual Pablo hace referencia no es simplemente una emoción, un sentimiento que pueden hacer, sino habla de una disposición aún en la mente, ¿sí? Los tenía siempre en su pensamiento y había una disposición favorable hacia la iglesia. 5 maneras o 5 hábitos que te van a ayudar a forjar esta clase de relación con tu iglesia local. En primer lugar, tenés que verificar, comprobar que la unión con tu iglesia local sea en Cristo, ¿sí? Estamos unidos como iglesia, pero ¿qué es lo que a nosotros nos une? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos da esa comunión? Una misma ideología política, un mismo estilo de vida en cuanto a hobbies, deseos, aficiones en comunes. Hay gente que se congrega, se nuclea porque tienen algo en común. No sé, el otro día en la ciudad de La Barría se reunieron el club de los fititos, estaban los Fiat 600 ahí. Todos los Fiat 600 de La Barría paseando por la ciudad. Tenían algo en común. Estaban unidos por un mismo vehículo y por una misma afición a ese auto, que no solamente es un auto viejo, sino un montón de recuerdos en su vida. Otros pueden unirse por un club de fútbol, otros pueden unirse por una idea política, otros pueden unirse por una idea cultural. Puede haber personas que se reúnan por muchos motivos en común. Hay gente que viene a la iglesia porque tiene ahí su círculo social. Tiene a sus amigos, tiene a su familia, pero en realidad la unión de la iglesia está en Cristo. Hay una unión triple entre los creyentes. Estamos unidos a Cristo y el estar unidos a Cristo nos lleva a estar unidos los unos a los otros. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, comunión con Dios y con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate el versículo 7. Pero si andamos en luz, es decir, tenemos comunión con Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La unión que nosotros tenemos como hermanos y como miembros está vinculada en Cristo. Es una unión triple. Hemos conocido a Cristo y por conocer a Cristo hemos sido hechos parte de la familia de Dios y somos hermanos por nuestra relación en Cristo. Por eso es cuando Pablo se presenta y en el versículo 1 del capítulo 1 dice:
Pablo se presenta a sí mismo y a Timoteo como siervo de Jesucristo y le escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Nosotros somos siervos de Jesucristo y le escribimos a ustedes que están en Cristo Jesús. Ese tiene que ser el vínculo que nosotros tenemos, vinculados por Cristo, no por amistad, por costumbre, por aficiones, porque la iglesia no es un club social, no es una sociedad de fomento. Es la asamblea de Dios, es el pueblo de Dios, es la comunión, es el pueblo que se ha convocado en el nombre de Cristo. Entonces, estamos unidos por Cristo. Si no está Cristo en tu corazón, difícilmente puedas integrarte a la iglesia local. No vas a poder ser miembro de una iglesia local si no podés ser miembro del cuerpo de Cristo, si no tenés unión con Cristo. Ahora, esa es la base, es lo principal. El segundo hábito que vas a tener que desarrollar en tu vida, aunque el primero no es un hábito, es un estado, ¿sí? Es orar por tu iglesia. Y cuando hablo de orar por tu iglesia, hablo de orar por todos los miembros de tu iglesia. No hay mayores cosas que te vinculen a una persona que la oración. La oración establece lazos espirituales con otro. Fíjate que a veces hasta podés orar por personas que no conoces, pero se hacen conocidas a través de la oración. Llega una petición a tu vida de una persona que está internada en el hospital y alguien te pide que estés orando y vos tomás este compromiso en serio y llevás a esta persona en oración a la presencia de Dios. Intercedés por esta persona y averiguás cómo está esta persona, porque una vez que orás querés saber qué es lo que Dios está haciendo. Y recibís noticia de esta persona y estás orando por esta persona. No la conocés físicamente, pero ya hay una conexión espiritual. El día que la encuentres vas a decir, ay, la primera vez que te veo, pero ya te conocía por la oración. Tu nombre era siempre llevado al trono de la gracia. Hay un conocimiento espiritual, un lazo espiritual que se establece cuando nosotros oramos. Hay un vínculo que se va formando. Y eso sucede cuando nosotros comenzamos a orar por los miembros de nuestra iglesia. Pablo da gracias, fíjate el versículo 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Fíjate, todas mis oraciones y todos vosotros. Pablo cada vez que oraba por todos ellos, por cada uno de los miembros. Y esto va a hacer que puedas encontrar un vínculo más intenso con tu iglesia local. ¿Te sentís que no podés conectar con los hermanos? ¿Sentís que no te podés integrar? Bueno, empezá a doblar tus rodillas y empezá a orar más por ellos. ¿Te enterás de algún hermano que está pasando alguna necesidad? Y orá por él. Y hacele saber que estás orando. Vas a ver cómo la oración va a ir fortaleciendo los vínculos y cuanto más ores, más amor vas a ir también desarrollando por esas personas. Ahora, cuando ores, esto va conectado con la tercera manera en la cual vos vas a poder involucrarte mejor con tu iglesia, es ser agradecido. Dale gracias a Dios. Pablo dice, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que ores y te acuerdes de los miembros de la iglesia y te acuerdes de tu iglesia, dale gracias a Dios. Y Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dale gracias a Dios por cada miembro y dale gracias a Dios por todos los miembros, sin excluir a ninguno. Eso es lo que Pablo hacía. Ser agradecido también va a cambiar tu predisposición. Venimos hablando mucho del agradecimiento, venimos hablando mucho de la queja. Pablo habla de la acción de gracias en estos pasajes y tanto la acción de gracia, el agradecimiento como la queja nos predisponen. Nos predisponen a nosotros, predisponen a los demás, tienen poder de transformar el ambiente. Cuando vos sos una persona quejosa, sos un repelente. Empezás a repeler a las personas. Nadie quiere estar alrededor de una persona que está todo el tiempo quejándose. Pero cuando vos empezás a ser agradecido con los demás, vas a poder establecer vínculos
con mayor facilidad. Aparte de esto es lo que Dios quiere que hagas, es la voluntad, que seas agradecido a Dios en todo. Entonces tomate un tiempo para hacer una lista de los miembros, para que no se te pierda ninguno, y orá por cada uno de ellos. Estoy seguro que hace mucho que no orás por algunos hermanos. Quizás en estos momentos Dios trae a tu mente a algunos hermanos por los cuales hace mucho que no orás. O quizás ya lo tenías, de antes de la reunión estabas ya en la mente preocupado por alguno de ellos. Podés llevar tus preocupaciones a la presencia de Dios y mencionar esos nombres ante el trono de la gracia. Que tu unión sea en Cristo. Orá por tu iglesia, siempre y por cada uno de ellos. Y cuando ores, sea agradecido. En cuarto lugar, comprometete con el servicio de tu iglesia para extender el Evangelio. Hay que comprometerse en el servicio. Hay que mostrarse disponible para servir. Uno pregunta, bueno, ¿cómo puedo comprometerme yo en la iglesia local para seguir extendiendo el Evangelio? En las tres maneras que nosotros mencionamos y que hicimos énfasis en la predicación pasada. Eran las maneras en las cuales la iglesia de Filipo se había comprometido con Pablo, y Pablo estaba agradecido no solamente por el compromiso, sino por la constancia que habían mantenido este compromiso. Porque Pablo dice, desde el primer día hasta ahora. Había sido constante, no había sido un arrebato emocional, se habían mantenido, a pesar de que había días buenos y días malos, a pesar de que había a veces momentos donde se les cerraba la puerta y momentos donde se los abría. Ellos siempre estaban con esa disposición de comprometerse con el apóstol Pablo para seguir extendiendo el Evangelio. O mejor dicho, comprometerse junto con el apóstol Pablo, porque el compromiso no era con el hombre, sino era con el Señor. ¿Cómo estaba comprometida la iglesia? De tres maneras sencillas: dar, hablar y vivir. Ellos ayudaban en la extensión del Evangelio dando. Era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa. Ellos daban para la obra del ministerio y habían enviado para el ministerio del apóstol Pablo una y otra vez, y para suplir sus necesidades, ellos sabían que estaban dando para el ministerio del apóstol Pablo, porque era un hombre que estaba entregado a la predicación de la palabra de Dios. Uno puede servir con su generosidad, dando. Alguien que está comprometido con la iglesia local sostiene a la obra. Queremos muchas veces una iglesia bíblica, también necesitamos entender que uno tiene que sostener una iglesia bíblica, dar a una iglesia bíblica. Y una de las evidencias de que Dios está abriendo nuestros corazones es que también nosotros abrimos nuestras manos para dar en generosidad. Así como Lidia, Dios le abrió el corazón y abrió su casa y dio. Y la iglesia de los filipenses era una iglesia que daba. Aun cuando pasaba tiempos de necesidad, ellos abundaban en riquezas de su generosidad. Ahora, no solamente consiste en dar, sino también ellos predicaban. Ahí donde estaban, donde Dios los habían puesto, era la ciudad de Dios en Filipo, era la comunidad de Dios, el pueblo de Dios en Filipo, y predicaban el Evangelio. Mientras Pablo estaba preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, ellos en Filipo seguían predicando el Evangelio, seguían anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y no solamente que lo hablaban, sino que también lo vivían. Y esa es una de las preocupaciones de Pablo, o de las ocupaciones de Pablo al escribir la epístola a los filipenses, que ellos puedan vivir el Evangelio en la ciudad de Filipo, que ellos puedan mostrar una ciudad de Filipo que era una colonia romana, con ciudadanía romana, que ellos puedan mostrar que su ciudadanía estaba en los cielos, y que a través de su ejemplo ellos fueran luz, luminares en medio de una generación maligna y perversa. Que así como las estrellas brillaban en el cielo de Filipo, que así también los cristianos en la ciudad puedan brillar en medio de una oscuridad de corrupción espiritual y moral. Así que este era el compromiso de los filipenses y lo que despertaba esta comunión con Pablo. Y para vos poder comprometerte con la iglesia local, también tenés que comprometerte en este servicio para seguir extendiendo el Evangelio, dando, predicando y viviéndolo. Y por último, amá a tu iglesia local como Cristo la ama.
necesitamos empezar a ver o a calibrar nuestra mira y nuestra opinión con respecto a la iglesia local. Y necesitamos ver a la iglesia local como Cristo la ve. Yo sé que vos estás en una iglesia local, la mayoría de nuestros miembros ven y son parte de Sanidad para las Naciones, pero también tenemos gente que nos visita en nuestro canal de YouTube y ven esto, y hay personas que van a otra iglesia. Y sé que cuanto más tiempo pasaste en tu iglesia local, más defectos empezaste a ver, porque te acercaste más a hombres. Y ahí está esta distinción entre acercarse a los hombres y acercarse a Dios. Cuanto más te acercas a Dios y más te acercas a tu palabra, más perfección ves. Cuanto más te acercas a los hombres, más imperfecciones ves. Y en la iglesia local, lo único que hay perfecto es la presencia de Dios. Después está compuesta por hombres imperfectos que están en este proceso de perfeccionamiento. Entonces, cuanto más conoces a tu iglesia local, más conoces sus defectos. Cuanto más estás involucrado en el servicio y en el ministerio, vas a conocer más los defectos tuyos y de las personas que te rodean. Pero hay alguien que conoce a la perfección a la iglesia. Hay alguien que conoce los defectos de la iglesia de forma justa, equitativa y en Full HD, ¿no? Diríamos nosotros, o en 4K, en 8K. Y es el Señor. El Señor conoce a su iglesia. Sin embargo, Él la compró por precio de sangre. Sin embargo, Él la ama y Él la sigue considerando su esposa. Y el Señor la tiene en alta estima. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener en baja estima o en una estima inferior de la que su dueño la tiene? Si Él la conoce mejor que nadie. Y Él es el esposo de la iglesia. Y Él está abocado a edificarla, a santificarla, a lavarla, a purificarla. Y Él se goza en su presencia. Así que nosotros tenemos que empezar a mirar a la iglesia desde una perspectiva celestial, desde una perspectiva bíblica y no desde una perspectiva terrenal. Para relacionarnos correctamente con nuestra iglesia, necesitamos amar a nuestra iglesia como Cristo la ama. Volvemos al versículo 8. Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable o con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice, nosotros estamos unidos por Cristo. Cristo es el lazo que nos une. Y yo los amo no con mi amor, sino con el amor de Cristo. La Biblia dice en Romanos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y ese amor nos lleva a amar a la iglesia. Así como una persona nueva a veces se lleva una falsa percepción de la congregación nueva en donde se encuentra, donde parece que son todos buenos, santos y perfectos, porque no tiene acercamiento a esas personas. Por otro lado está el pastor de la iglesia, que conoce a los miembros, que los miembros vienen a hablar y vienen a hablar de sus problemas, de sus defectos, de sus luchas, de sus debilidades. Pablo había fundado esta iglesia, conocía a la iglesia, conocía a cada uno de sus miembros. Él les enseñó a caminar, Él sabía cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus dones, pero también sabía cuáles eran sus debilidades. Él sabía que estaba trabajando con una iglesia imperfecta, como Él también lo era. Sin embargo, Él la amaba. La amaba porque Cristo la amaba. Él tiene su amor en Cristo y Cristo ama a su iglesia. Es lógico, es coherente, es bíblico que nosotros también amemos a nuestra iglesia local, como también amamos a nuestra familia. Vos tenés tu familia, quizás tenés tus hijos, tenés tu hogar, y sabés que quizás hay esposos más lindos, esposas más lindas, hijos más inteligentes, hijos más obedientes, casas más lindas, casas más limpias, casas más ordenadas, casas más grandes. Hay familias que parecen salir de una película, pero vos la tuya no la cambiás. Que nadie te toque a tu familia, porque te pones como una osa que han robado sus cachorros.
Porque no seremos la mejor familia, ni seremos perfectos, pero es nuestra familia. Y no me voy a la casa de enfrente porque parece más linda. Es esa, y vamos a trabajar en nuestra familia para hacer de nuestra familia algo mejor. Bueno, es lo mismo con la familia de la fe. A veces podés encontrar iglesias más grandes, iglesias más chicas, iglesias más lindas, iglesias más feas, iglesias con más problemas, iglesias con menos problemas. Pero es tu iglesia, es la familia donde Dios te puso y estás trabajando y la estás amando. Y ahora cuando hablamos de amar, Pablo dice el entrañable amor de Jesucristo, pensemos qué es el amor. Y cuando hablamos bíblicamente entendemos que el amor no es una emoción. Ay, cuánto amor siento por los hermanos. No es lo que yo siento, es una disposición para servir. El amor ágape, es ese amor abnegado, donde yo busco lo del otro antes que lo mío, donde yo me dispongo como siervo a servir. Así como el Señor Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el fin y tomó los pies de los discípulos y se los lavó a cada uno tomando el papel de siervo, así también cuando nosotros hablamos de amar a nuestra iglesia, estamos hablando de servir a nuestros hermanos, de buscar el bien de ellos, de ver qué es lo que Dios puso en nuestras manos, qué recursos, qué habilidades, qué dones, qué talentos, qué tiempo, qué es lo que yo tengo. Yo lo quiero usar en favor de mi iglesia local porque yo los amo como Cristo ama a la iglesia, con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, este amor mutuo que se mostraban, porque la iglesia de Filipenses manda ayuda a Pablo para cuando está en necesidad, y Pablo está en cadenas, entre otras cosas, por amar a la iglesia y servir, predicando el evangelio, que es lo que lo lleva hasta ese momento. Pero Pablo no ama a la iglesia de Filipenses simplemente porque ellos eran buenos, dadivosos, porque ellos hacían las cosas que Pablo les había enseñado. Claro, eso despertaba gozo, eso era un motivo de agradecimiento ante la presencia de Dios. Pero Pablo no amaba a las personas porque eran buenas. No es que había algo en los filipenses que despertara el amor de Pablo. Pablo entendió el amor en la gracia. Pablo podía amar una iglesia como la iglesia de los filipenses, pero también podía amar una iglesia como la iglesia de Corintios. Cuando Pablo le escribe a los corintios, él les dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 3, no los digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Lo llevo en el corazón. Pablo a la iglesia de los Corintios le dice, yo les abrí mi corazón, les ensanché mi corazón, yo los amo. Y aunque amando más sea amado menos, voy a seguir siendo constante en este amor. Pablo amaba una iglesia como los filipenses, y capaz que esa es tu iglesia local que te da motivos para agradecer, motivos para amar. Pero quizás también estás en una iglesia como la de los Corintios, donde has sufrido injusticia, donde has visto facciones, divisiones, donde te han herido, donde te han dañado. Y Pablo, quien más que había sido calumniado, injuriado, había sufrido mucho de parte de muchos miembros de los Corintios. Sin embargo, la disposición de Pablo es amar como Cristo ama a la iglesia, y no tiene que ver con un sentir, tiene que ver con una acción. La Biblia te manda a amar aún a tus enemigos. Y uno dice, ¿cómo yo puedo amar a mis enemigos? Amo a mis hijos, pero a mis enemigos, ¿cómo los amo? Bueno, entendiendo que el amor, según la Biblia, es hacer algo abnegado en favor del otro. Es sacrificarte por el otro. Por eso es, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dándole de comer a tu enemigo cuando tiene hambre, haciendo una acción, le estás mostrando amor, estás amando. Si tenés que darle de comer a tu enemigo cuando tiene hambre, y si tenés que darle de beber a tu enemigo cuando tiene sed, si tenés que hacer algo en favor de alguien que no se lo merece, ¿cómo no lo vas a hacer en favor de la iglesia, en favor de tus hermanos? Y entendiendo que estás haciendo eso porque Cristo primero lo hizo con vos. Porque te dio a comer cuando vos tenías hambre y no merecías. Porque Él te dijo, vení a mí y beba todo aquel que quiera, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. No te merecías ir a esa fuente. Sin embargo, Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vos te pensás que Cristo vino a morir por vos porque vio algo hermoso?
porque vio que eras una buena persona, porque eras alguien tierno, decía, ay, pobrecito, voy a morir por él. No, vio un pecador que era merecedor de la ira de Dios, que había quebrantado los mandamientos de Dios. Sin embargo, Él mostró su amor cuando nosotros éramos pecadores, muriendo por nosotros. Se sacrificó por nosotros y nos manda a nosotros amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Sacrificarnos por los de los demás. Pablo le va a escribir a los filipenses hablándole de Timoteo, le va a decir ninguno encuentro que tenga el sentir que tiene él, porque todos buscan lo suyo propio, pero Él busca lo vuestro, Él busca lo de ustedes. Y ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús y el sentir que tiene que haber en nosotros por la iglesia. Amá a tu iglesia local como Cristo la ama. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos para terminar este mensaje? Padre, así como Pablo se acercaba a tu presencia con agradecimiento, así lo queremos hacer nosotros. Para agradecerte por nuestra iglesia local. Somos conscientes de que nosotros no somos perfectos y que nuestra iglesia no es perfecta. Pero es la iglesia, es tu pueblo, es tu asamblea y hemos sido convocados por ti. Hemos sido llamados por ti y nuestra unión es en ti, es en Cristo Jesús. Y tú amas a tu iglesia mejor y más que nadie, aún conociéndola mejor que nadie. Tú eres consciente de cada una de nuestras limitaciones, de cada una de nuestras carencias, de cada uno de nuestros pecados. Te has entregado por nosotros, no obstante, para limpiarnos, santificarnos, hacernos crecer. Y vendrás a buscarnos para estar con nosotros siempre. Esa fue la disposición tuya desde un principio. Desde el principio de las Escrituras vemos cómo tú quieres estar en comunión con tu pueblo. Por eso te agradecemos, Dios, porque somos inmerecedores de este favor. Y ayúdanos a mirar a tu iglesia con tus lentes, a mirar a tu iglesia de una perspectiva celestial, a elevar nuestra mirada para también elevar la estima que tenemos de nuestra iglesia. Señor, perdónanos si hemos criticado, murmurado, pensado mal o actuado egoístamente con respecto a nuestra iglesia, si hemos sido injustos con nuestra iglesia local. Queremos poder tener el corazón que tenía el apóstol Pablo. Como él dijo, sed imitadores de mí, así como él era imitador tuyo, nosotros queremos imitar en este afecto que él sentía por la iglesia. Y poder decir también nosotros, o poder llamar a tu nombre, tu presencia como testigo del entrañable amor que sentimos por la iglesia. Que la iglesia esté en nuestro corazón. Que la iglesia ocupe un lugar prioritario en nuestras vidas y que podamos comprometernos con ella a través de la oración, del agradecimiento y de la participación activa en el servicio, que podamos dar para la iglesia, que podamos ayudar en la extensión del Evangelio predicando, participando con los dones, con lo que tú nos has dado, con los recursos, que podamos servir a nuestros hermanos. Queremos entablar esta relación con la iglesia. Padre, yo te pido que tú puedas ayudar a aquellas personas que están queriendo relacionarse con la iglesia local y no encuentran la manera, la forma. Aquellos que han estado congregándose por tiempo y todavía se encuentran como desmembrados, como aislados, como un satélite que giran alrededor, pero todavía no se sienten parte. Que a través de este mensaje, Señor, las cosas comiencen a cambiar. Ayuda también, Señor, a pedir perdón y a perdonar a aquellas personas que han guardado rencores en contra de algunos hermanos o aquellos que han sufrido los pecados de algunos hermanos, que puedan confesar sus pecados y que pueda haber perdón, arrepentimiento y que pueda haber comunión. Porque tu palabra nos enseña que si tenemos comunión contigo, también tendremos comunión con nuestros hermanos. Ayúdanos a desarrollar esta disposición, este sentir por nuestra iglesia local, a la cual bendecimos y te damos gracias por ser parte de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga y qué bueno es que hayamos podido compartir este tiempo juntos.
Compartí este mensaje para que otros puedan ser bendecidos y edificados. Dale me gusta a este video. Y si todavía no te suscribiste, la pregunta es, ¿qué estás esperando? Hacelo ahora y activa la campana para estar atento a todas las notificaciones. Comunícate con nosotros, queremos saber de vos. Si Dios habló a tu corazón, si hay algo que Dios está trabajando en tu vida, nos encantaría saber qué es lo que Dios está haciendo. Así que comunícate para dejarnos tu pedido de oración y también contarnos su testimonio. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una próxima reunión.